Bueno, hermanos, el cristianismo práctico de Raim, este excepcional libro que nos está sirviendo como guía en estas enseñanzas, como saben, abarca los deberes, experiencias, privilegios y también los peligros, como el que vamos a considerar hoy, el formalismo. La cita bíblica que acompaña esta introducción ha sido merecedora de mucha atención desde que se escribió y lo es hoy en día también, probablemente más que nunca antes. Y es que desde que nuestro Señor Jesucristo dejara esta tierra, jamás ha habido tanto formalismo y falsa religión como lo hay hoy en día. Por lo tanto, ahora más que nunca estamos llamados a examinarnos cómo estamos delante del Señor y escudriñar nuestro cristianismo para saber de qué clase es. Tratemos a la luz de la palabra de conocer si nuestro cristianismo es algo formal o es algo de corazón. Abramos nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 5. Donde leemos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a orar. Dios eterno, Padre nuestro amado, a ti seguimos viniendo en esta hora para rogarte que tú quieras estar entre nosotros y que nos fortalezcas, que ayudes a aquellos que estarán oyendo y también que sostengas a tu siervo a la hora de hablar. Bendícenos, Padre, con entendimiento a través de tu Santo Espíritu. En el bendito nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. En este capítulo, el apóstol Pablo comienza hablando de rasgos siniestros que caracterizarán a los malvados en los últimos tiempos, en los tiempos postreros. En contraste con la conducta de estos, Pablo menciona con satisfacción la forma en que se viene conduciendo su discípulo Timoteo y le exhorta a continuar en el estudio y en la práctica de lo que lleva aprendido en las Sagradas Escrituras. Y es que no es solo la mejor manera de desarrollar cualquier tema religioso, sino que es la única. Veamos otro pasaje. Vayamos ahora a Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, donde leemos: Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, en esta porción establece estos tres grandes principios. No es judío, o sea, pueblo de Dios, el que lo es exteriormente. No es la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es la interior, la del corazón, en espíritu y no en letra. Y no es la alabanza que viene de los hombres la que cuenta, sino la de Dios. Bien, este pasaje tan completo ofrece muchas más enseñanzas, pero vamos a guiarnos por estas tres lecciones para enfocar el tema como venimos haciendo de manera práctica. Aprendamos entonces primeramente que la religiosidad formal no es religiosidad en absoluto y que un cristiano formalista no es cristiano a los ojos de Dios. Pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos que una religión o religiosidad es formalista? Esto es lo primero que debemos entender, describir y definir. ¿En qué consiste esto? Porque aunque seguro que muchos lo hemos considerado y lo sabemos, también habrá quien no sepa nada o sepa poco de este tema. Y sin una precisa explicación para una buena comprensión, todo lo que se diga podría resultar inútil. Entonces, digamos que alguien tiene una religión formalista cuando es un cristiano solo de nombre.
pero en la realidad no lo es, o lo es solo en lo externo. Su religiosidad interior está vacía. Solo lo es cuando habla, pero no en la práctica. ¿Cómo los conoceréis? ¿Cómo los conoceremos?, preguntaron los discípulos al Señor, ¿verdad? Por sus frutos, dijo Cristo. Resumiendo, cuando su cristianismo es solo una cuestión de forma, costumbres o modas. Y eso hoy en día lo vemos desde que salimos por la puerta mirando cualquier iglesia. Lo que se preguntan es, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto, en la otra pues estamos haciendo aquello otro. Sensualidad, ¿no? Satisfacer los sentidos, las músicas, las alabanzas esas donde hacen aspavientos y en fin, pues no vamos a entrar tampoco en detalles, pero ¿realmente es eso a lo que venimos a una iglesia? ¿Es eso lo que anhelamos? Pues entiendo que no. Esas cosas no tienen efecto ninguno sobre nuestro pecaminoso corazón y por lo tanto nada puede cambiar nuestra licenciosa vida de pecado. Estas personas poseen ciertamente la forma, la cáscara, pero sin el poder transformador del Espíritu Santo morando en ellos de manera efectiva, en esa piel religiosa no hay ninguna substancia. Aquí somos pocos, pero venimos a adorar al Señor en espíritu y en verdad, y a recibir de su gracia a través de su palabra y de la asistencia de su Santo Espíritu. ¿Y qué vemos a nuestro alrededor? No vemos un gran templo, no vemos multitudes. Consideremos a esos millones de personas cuya religión entera consiste en asistir a las ceremonias, cumplir las normas y ordenanzas. Asisten a los cultos y la mayoría, muchos de ellos, participan indignamente en la cena del Señor. Pero en la vida práctica, en el día a día, nunca pasan de ahí. No hay cambios, no se reconocen como indignos pecadores, porque no se les predica el Evangelio completo. Ni claman a Dios para que en su misericordia y por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo los transforme. Nada saben del cristianismo experimental, no están familiarizados con las doctrinas, no hallan deleite en la lectura y el estudio diario de la palabra. No alimentan sus almas y por lo tanto no terminan de apartarse del mundo en el cual transitan la mayor parte del tiempo, por caminos que les impiden distinguir entre la piedad y la impiedad, descuidando sus relaciones. La palabra que oyen parece importarles poco o nada. Pasan los días, las semanas, los meses, incluso los años, y siguen hablando las mismas cosas, completamente indiferentes a lo que oyen predicar. ¿Qué podemos decir acerca de esta gente? Indudablemente son cristianos, pero de profesión, o sea, por lo que dicen, pero no por lo que hacen. Esto es de lo que estamos hablando cuando decimos cristianismo formalista. Su religiosidad es solo una forma. Hemos leído en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero no negarán la eficacia de ella. Creo que este versículo nos ayudará a entender esto. Hemos leído y veamos el contexto de manera breve, en el que el apóstol Pablo nos advierte de estas cosas. En el versículo 1, debes saber esto, dice, que en los postreros tiempos últimos, vendrán tiempos peligrosos. El versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y sigue describiendo ahí características pecaminosas, muchas de estas personas, acabando en amadores de los deleites más que de Dios, en el versículo 4. Dicen con su boca amar a Dios, pero su vida demuestra que viven para sus deleites. En el capítulo anterior, si podemos ir ahí, el capítulo 2 y versículo 20, nos explica algo de esto. Dice así, capítulo 2 y versículo 20 de esta segunda carta de Timoteo. Pero
En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para vasos honrosos y otros para vasos viles. En esta metáfora el apóstol Pablo compara a la Iglesia con una casa grande. Y Hendriksen aclara que aquí se está refiriendo a los miembros genuinos y a los falsos, que los hay. Y no solo miembros. Ya sabemos lo que nos compartió recientemente uno de los pastores que vino al retiro, ¿verdad? No solo miembros, sino más que miembros. Lobos disfrazados de corderos, hombres capaces de llevar una doble vida. Pues sí, eso hay en la Iglesia. Por eso el apóstol Pablo insiste en instruir a Timoteo para que sea un obrero aprobado. Aclaremos esto de ser un obrero aprobado. Estos que vienen teniendo apariencia de piedad se presentan siendo muy amorosos, como si fueran buenas personas, que se preocupan por otros, se muestran compasivos, hacen creer que ellos no quieren nada para sí mismos, sino que buscan el bien de todos. Pero el texto nos dice una apariencia de piedad, y el contexto nos muestra que es una manifestación falsa. No es piedad verdadera. Tienen una forma de piedad, pero el poder de ella, el poder de la piedad, y esa es la clave, nos dice que la piedad tiene poder, ¿verdad? La palabra eficacia. El hecho de vivir una vida de manera piadosa tiene poder. Así es, viviendo en la palabra, pudiendo discernir tanto la palabra predicada como en la Escritura a través del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen los formalistas con este poder? Lo niegan. Ellos se rebelan contra el poder de Dios, del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Son amadores de los deleites, o sea, de su pecado. Buscan satisfacer la carne antes de satisfacer a su alma y amar a Dios. Es un poquito complicado, pero creo que ha quedado meridianamente verdad, claro, el que aquellos que niegan la eficacia, el poder de la piedad, están en total rebeldía contra Dios. Es muy práctico. Están mirando en otra dirección. Su manera de entender el Evangelio consiste solo en palabras, en visiones elevadas. Tienen sus teorías en sus cabezas y dicen deleitarse en doctrinas evangélicas. Hablan mucho de la corrección y alaban sus propias opiniones. Y también hablan de las tinieblas de aquellos que no están de acuerdo con ellos, de otros. Son capaces de destruirlos y sobre esos escombros, por la crueldad de su corazón, erigirse como baluartes de la verdad. Pero siguen quedándose ahí, no van más allá. No van a la palabra para examinar sus vidas de manera interior. Queda de manifiesto que acerca del poder de la piedad práctica, aquella que ejerció nuestro Señor Jesucristo, no saben nada. Y nosotros, ¿somos veraces, caritativos? ¿Somos humildes y honrados? ¿Somos bondadosos y amables? ¿Somos generosos? ¿Qué podemos decir de nosotros? Sin duda hay mucho cristianismo de nombre, pero el cristianismo que le agrada al Señor y que honra su nombre tiene substancia y da fruto. No es una religiosidad de forma, no es un cristianismo vacío. Debemos alzar nuestra voz contra esa religión formalista cada día, en forma de advertencia, ya que este es uno de esos peligrosos arrecifes donde millares cada día y en todas partes muchos hacen naufragar sus almas. Estas ideas y prácticas son de la tierra, o más bien de debajo de la tierra, del abismo, huelen a pecado, y las Escrituras constantemente nos advierten acerca de este pecado, acerca del formalismo. ¿Cuántos son los cristianos de profesión externa, miembros de iglesias cristianas, bautizados con el bautismo cristiano, que observan las ordenanzas cristianas y no obstante a los ojos de Dios, de cristianos, no tienen nada en absoluto? Escuchemos al profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 15, donde leemos:
¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Estas palabras, cuando se sopesan debidamente, resultan alarmantes, ya que los sacrificios que aquí se declaran inútiles habían sido instituidos por Dios mismo. Las fiestas solemnes y ordenanzas que el Señor dice aborrecer habían sido prescritas por Él. Dios mismo declara inútiles sus instituciones cuando se utilizan de manera formalista y sin involucrarse de corazón por parte del adorador. De hecho, son más que inútiles, hasta ofensivas y dañinas. Todo esto indica claramente que la religión formalista no tiene valor alguno a los ojos de Dios. También nuestro Señor Jesucristo se dirigió en estos términos hacia los judíos. Lo podemos leer en Mateo, capítulo 15 y versículos 8 y 9. Dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta 8 veces en este capítulo nuestro Señor está acusando a los escribas y fariseos de formalismo y denunciando su hipocresía. Y lo hace como acusación, pero también como advertencia, para que sus discípulos se alejaran de esas posiciones. Para los pecadores el Señor siempre tuvo una palabra bondadosa. Buscando su arrepentimiento, les mantenía la puerta abierta. En cambio, respecto del formalismo, siempre lo trató como la gangrena, de manera severa, quería cortar por lo sano. El formalismo puede tomarnos de la mano con una sonrisa y aparentar ser nuestro hermano, al igual que el pecado intenta conquistarnos. Ambos persiguen lo mismo, querer destruir nuestras almas. Y aunque parezca mentira, por su carácter más inofensivo, tiene más posibilidades de lograrlo el formalismo, ya que es tan corriente, ¿verdad? Es como una de esas enfermedades de la raza humana. Lo encontramos en las familias, en la iglesia, entre ricos, entre pobres. Vayas donde vayas, tendrás el riesgo de contagiarte. Al igual que nos guardamos de no infectarnos de ciertas enfermedades que son mortales para nuestro cuerpo, así debemos cuidarnos también de esta lacra que es mortal para el alma. Es peligroso ver nuestra religión con familiaridad, descuidando la realidad de ella. Esto tiene un efecto entumecedor sobre la conciencia que crea gradualmente una costra gruesa de insensibilidad en nuestro interior. Por ahí llega el peor de los endurecimientos, el más letal. Aquellos que estamos continuamente repitiendo cosas santas, palabras santas, mientras nuestros corazones a veces corren tras el pecado y miramos al mundo con agrado, a veces decimos amén, sin sentir lo que decimos. Pero la pregunta es, ¿podrá un cristiano formalista suponer que esa religión que profesa lo consolará el día de su muerte? No, eso es imposible. Sería como querer que la foto de un incendio produzca calor, o que un cuadro de un banquete satisfaga el hambre. Tampoco una religión formal puede producir paz en el alma. Y siendo esto así, ¿supondrá acaso que Dios no ve la falta de sentimiento
y lo apagado de ese cristianismo? Es difícil de engañar a un ministro de Cristo en estos casos, pero no es imposible. Pero ¿puede hacer lo mismo con Dios? La sola idea ya deja de manifiesto lo absurdo de esta posición. El que formó el ojo no verá, dice el Salmo 94 en su versículo 9. El Señor conoce los secretos del corazón y juzga los secretos de todos. El último día, como leemos en Romanos 2:16, el que dijo a cada uno de los ángeles de las 7 iglesias, yo conozco tus obras, en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2, no ha cambiado. Aquel que preguntó al hombre sin vestido de boda, amigo, ¿cómo entraste aquí?, no será engañado por una capa de religiosidad externa. Así es que, si no queremos ser avergonzados en ese último día, preguntémonos, ¿nos estamos guardando del formalismo? Pasemos ahora a considerar el segundo punto. El corazón es el asiento de la verdadera religiosidad. Por tanto, el verdadero cristiano lo es de corazón. El corazón constituye la verdadera prueba del carácter de todos. A las personas no se les conoce por lo que dicen, ni tampoco ni siquiera por lo que hacen, ya que pueden decir y hacer cosas correctas, pero por motivos falsos e indignos, cuando el estado desde su corazón es completamente malo. El corazón es lo que hace a la persona. Como leemos en Proverbios capítulo 23 y versículo 7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. El corazón es la prueba. ¿Cómo es su corazón? He aquí la gran pregunta. Eso es lo que Dios mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, y versículo 7. Esto mismo es lo que hemos leído antes en Romanos capítulo 2 y versículo 28. No es judío el que lo es exteriormente. La circuncisión es la del corazón. Ahí es donde queda establecido el estándar con precisión para el alma. Porque ahí en el corazón es donde comienza la religiosidad salvadora, con un corazón nuevo, regenerado. Nuestro corazón carnal y religioso por naturaleza debe ser renovado por la obra del Espíritu Santo. Os daré nuevo corazón, dice la palabra. Y es también duro por naturaleza y debe ser quebrantado. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, leemos en Ezequiel capítulo 36 y versículo 26. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51 y versículo 17. El corazón es el asiento de la fe verdaderamente salvadora. Se puede creer que Jesús es el Cristo. Eso también lo hacen los demonios. Uno puede creer que es un pecador y que Cristo es el único Salvador y sentir ciertos deseos perezosos de ser mejor persona. Pero nadie se aferra a Cristo como su Señor y Salvador para recibir el perdón y la paz hasta que cree de corazón. Es la fe del corazón la que justifica. El corazón es el manantial de la verdadera santidad. Los verdaderos cristianos son santos porque su corazón está alineado con la voluntad de Dios y obedecemos con contentamiento. Ya sea mucho o poco o imperfecto, lo que hagamos agrada a Dios. Es fruto de corazones amantes. Aquel que alabó la ofrenda de la viuda considera mucho más la calidad que la cantidad. Porque no hay santidad verdadera sin la rectitud de corazón. Toda esa corrección externa, sin un corazón recto, solo es fariseísmo. Incluso el bautismo, la cena del Señor, la membresía, dar ofrendas, nada de esto ayudará a llevar a ningún alma al cielo, a menos que se haga con un corazón recto. Es en lo interno donde el Señor tiene su morada. Gálatas capítulo 5 y versículo 6. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La verdadera religiosidad no consiste en formas.
Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que bajo Cristo Jesús todo dependerá del nuevo nacimiento, de tener una fe verdaderamente salvadora, de ser santos en vida y en conducta. Esto es lo que debemos preguntarnos. ¿Soy una nueva criatura? ¿Creo verdaderamente en la obra de Cristo en mi favor? Creyendo esto, ¿estoy creciendo y viviendo en santidad como me manda mi Señor? Estas son las preguntas importantes, porque cuando nuestro corazón está mal, todo está mal a los ojos de Dios. La presencia del arca en el campamento se consideraba que traía una bendición especial. Sin embargo, esa misma arca no podía hacer más bien al pueblo que cualquier caja de madera corriente cuando confiaban en ella como un ídolo, con los corazones llenos de pecado. Sabemos cómo llevaron el arca al campo de batalla diciendo: traigamos a nosotros el arca del pacto de Jehová para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. Primera de Samuel, capítulo 4 y versículo 3. Cuando el arca llegó al campamento, le demostraron toda reverencia y honor, pero todo resultó en vano. Fueron vencidos y el arca misma capturada. ¿Por qué? Porque su religión solo era un formalismo. Honraban el arca, pero no entregaban sus corazones al Dios del arca. Hoy también ocurre esto. Existen lugares de culto donde se cuidan mucho de los aspectos externos. Son hermosos edificios. Los cánticos están adornados con músicas. Ahí es donde hablamos, ¿no?, que se gratifican los sentidos, el ojo y el oído. ¿Pero complace esto a Dios? Una cosa falta, y que lo echa todo a perder. ¿Y de qué se trata? Sí, del corazón. Dios, entre toda esa parafernalia, echa en falta la sustancia, si no percibe corazones convertidos, renovados y quebrantados, ni cervices inclinadas. Nada significa para Dios, no percibe rectitud de corazón y por tanto Dios no está ahí. Y es que Dios es bueno y cuando ve rectitud de corazón pasa por alto muchos defectos, muchas cosas defectuosas que son exteriores, como podemos ver por ejemplo aquí. A pesar de nuestras faltas debemos buscar tener corazones rectos, porque ahí es donde Dios se agrada. La Pascua que celebró Josías debió ser mucho más pequeña que otras que se le celebraron, por ejemplo, en tiempos del rey David o del rey Salomón, mucho más numerosas y ostentosas. Pero veamos cómo describe esa Pascua, cómo está descrita en las Escrituras. En 2 de Crónicas, capítulo 35 y versículo 18, leemos: Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Solo puede explicarse esto de una forma. Jamás hubo una Pascua en que los corazones de los adoradores participasen de una manera tan real en la celebración como fue aquella Pascua. El Señor no mira la cantidad de gente que le adora, sino la calidad de la misma. La gloria de la Pascua de Josías fue el estado del corazón de un pueblo. El Señor prosperó mucho más en las cuevas de Roma que luego en ninguna catedral o basílica que se haya elevado con tanta pomposidad en esa ciudad. Y es que nada tiene que ver lo exterior, el edificio, sino la sana doctrina, la fidelidad a Cristo y la religión del corazón. Por eso no debemos conformarnos con una piedad desprovista de poder. Debemos pensar que la religión formalista no es una religión que salva. La única religión que lleva al cielo es la religión de corazón. Vigilemos, pues, el estado de nuestro corazón.
Para concluir este segundo punto quisiera dar una advertencia, aunque la religión formalista hemos dicho que no salva, pero bueno, no quiere decir que no tenga ninguna utilidad. Hemos de cuidarnos de extremismos también insensatos. El arca, cuando Israel la convirtió en un ídolo, poniéndola en el lugar de Dios, fue incapaz de salvarlos. Fue tratada con irreverencia, de manera profana, y acarreó muerte. Pero cuando se la honró y se reverenció, trajo bendición sobre la casa de Obed-Edom. Es posible que el que solo tiene la forma sea un hipócrita, pero el que no tiene ni la forma ni nada es un ateo. Este mensaje es para que nos examinemos también cómo está nuestro corazón en cuanto a estas cosas, cómo estamos a la luz de la palabra y cómo estamos delante del Señor. Muchas veces usamos estas verdades como un látigo contra nuestro prójimo, cuando la verdad es que son estas verdades un bálsamo. Y como tal tenemos que aplicarlas. Sí, tenemos que aplicarlas, pero con amor, porque esto es una simple llama, y una simple llama no hace un hogar. Pero imagínense unas tinieblas inmensas, y por ahí una llamita. Es un indicador. Ayer veíamos la película, la versión antigua de Oliver Twist, y empieza con una chica embarazada que va buscando algo entre una inmensa tormenta, pero en cada rayo se ve allí, hay una luz, y ella va allí quiere llegar. Pues si observamos eso en alguien, alentemos y apliquemos ese bálsamo con amor, porque es algo, es un pequeño indicador, es algo. Bien, llegamos al tercer punto. La verdadera religiosidad nunca será muy popular, ya que nunca obtendrá la alabanza del hombre, pero sí la de Dios. Las palabras del apóstol Pablo son muy claras a este respecto en Romanos 2, versículo 29. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Todos los verdaderos cristianos estamos ansiosos de recomendar la religión del corazón, de predicar el Evangelio completo, también el arrepentimiento, pero sabiendo que la verdad de Dios, el cristianismo bíblico, no son nunca muy populares. Solo hay que mirar lo que sucede hoy en día, examinar qué es lo que se predica en las iglesias tan concurridas y qué es lo que sucede de repente en alguna de esas congregaciones. Invitan a alguno de esos ministros que predican la doctrina con veracidad. ¿Y qué sucede cuando se predica el Evangelio completo? Pues hay ocasiones en que se han producido auténticas desbandadas, como los pájaros. Vemos esos bandos ahí en los cables o lo que sea, y se oye un ruido, ¡pum! Y de repente cada uno se va por su sitio. No, nunca lo ha sido y nunca lo será, mientras dure este mundo, y eso es lo razonable cuando consideramos con tranquilidad lo que es la raza humana descrita en la Biblia. Esperar otra cosa es engañarse. La mayor parte de la gente preferiría siempre una religiosidad formalista a una religiosidad tan exigente como puede ser la del corazón, que no lo es en absoluto, porque la palabra dice que no es gravosa. Cuando se conoce lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por uno, ¿cómo va a ser exigente? Pero es que todos somos más o menos fariseos, y nuestra querencia es hacer nosotros las cosas, hacer nuestras obras, a cumplir los preceptos religiosos. ¿Y cuántos son los que pretenden llegar así al cielo,
No, esa naturaleza es indolente y tiende a dar importancia a lo fácil, a la cáscara, a la forma. Aborrecemos la dificultad y también en la religión. Deseamos algo que no interfiera con nuestra conciencia. El formalismo hace que la puerta se ensanche y que el camino sea menos angosto. La religión del corazón es demasiado santa para ser popular. No deja tranquilo al viejo hombre, interfiere con sus pecados, le habla de cosas que el hombre natural aborrece: la conversión, la fe, el arrepentimiento, la lectura y el estudio de la palabra a diario, la oración. Le impela a dejar las cosas que ama y a las que está aferrado y que no puede ni quiere abandonar. La realidad es que lo extraño sería que le gustara la religión del corazón en ese estado, ¿verdad? ¿Cómo van a querer en su camino a un aguafiestas así? No. Lo hemos visto en el Viejo Testamento, cómo les gustaba servir a Dios, cómo no les gustaba servir a Dios de corazón, y también lo vemos en el Nuevo. De buena gana hubieran recibido un Mesías formalista, ¿verdad?, que fomentara ese ceremonialismo tradicional, tan legalista, tan formalista. Todo eso que los judíos hacían. Pero también hemos leído en Isaías cómo les disgustaba servir a Dios con el corazón. La verdad es que, salvo en los primeros tiempos, cuando la Iglesia no había dejado aún su primer amor, son muy pocos los tiempos en que la religiosidad del corazón ha sido popular. Pero poco importa lo que la gente piense y lo que el hombre alabe. El que nos juzga es el Señor. Él será, y no el hombre, quien el día final se siente en el gran trono blanco y a la luz de la palabra examine nuestras vidas para pronunciar sentencia. Solo aquellos a quienes Dios alabe, y no el hombre, serán alabados en el tribunal de Cristo. Aquí es donde está el verdadero valor de la religión. Dios aprueba y honra la religiosidad del corazón en la vida que se vive ahora. Mira desde el cielo y lee los corazones. Allí donde ve un corazón arrepentido del pecado y ve fe de corazón en Cristo, santidad de corazón, amor de corazón por su Hijo amado, amor por su voluntad y por su palabra, allí donde ve estas cosas se siente complacido y lo escribe en su memoria. Y manda a sus ángeles a velar por nosotros. Ahí mantiene la obra de la gracia con poder. Y cómo Él suple diariamente, ¿verdad? Y cómo da paz y da esperanza y fortaleza. Lo considera como un miembro del cuerpo de su Hijo amado. Lo que Dios ama es el sacrificio vivo, y ese es el del corazón. Eso es lo que Dios ha declarado solemnemente, que no despreciará un corazón quebrantado. ¡Qué alabanza! ¿Verdad? Esa vale mucho más que cualquier aplauso del hombre. Estos son los que el último día colocará a la diestra del trono de su Hijo amado. Los que sirvieron de corazón oirán decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sobre poco habéis sido fieles, sobre mucho os pondré. Entrad en el gozo de vuestro Señor. Me habéis confesado delante de los hombres, yo os confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Estas citas son de Mateo, capítulo 25, versículos del 21 al 34, y Lucas,
capítulo 18-12. Y también 22, 28 y 29. Todo esto lo verán los formalistas, los hipócritas y los impíos, y también lo oirán, porque estarán allí. Pero ¿en qué lado? Verán los frutos de la religión de corazón, pero no comerán de ellos. Ese día, ningún día mejor que otro. Sabemos cuánto mejor es recibir la alabanza de Dios que la que es de los hombres. Qué bueno es servir a Cristo de corazón, aunque eso no sea popular entre los hombres. Al contrario, ya que no es que no sea popular, a veces incluso se recibe burla, calumnia, crueldad y oposición, persecución. La religión de corazón conlleva una cruz y debemos llevarla contentos. Hechos, versículo 14 y versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero si el mundo nos aborrece, Dios nos ama. Si el mundo nos rechaza, Cristo ha prometido que Él nunca te desamparará ni te dejará. Si esto ha llegado a nuestras convicciones, debemos preguntarnos lo siguiente para que nos sirva de aplicación. ¿Es nuestra religión un asunto de forma y no de corazón? Debemos respondernos con sinceridad, como si estuviésemos en la presencia misma de Dios, considerando también lo peligroso de esta situación, tal y como hemos visto. En nada, ni en la religión, ni en ninguna cosa podemos confiarnos ni contentarnos si lo que llevamos es un disfraz. ¿Hemos considerado seriamente cuál es el único camino que podemos seguir con seguridad? Si ese es nuestro estado, recurramos a Cristo sin tardanza y expongámosle el estado de nuestra alma. Confesemos ante Él nuestro formalismo actual o anterior y pidámosle que nos perdone. Busquemos en Cristo la gracia que Él ha prometido y roguémosle que por su Santo Espíritu renueve y vivifique nuestro ser interior. Cristo ha sido designado para ser el médico de nuestra alma y para Él no hay caso difícil. Por cauterizado y endurecido que esté nuestro formalista corazón, en el Señor hay remedio. Es un remedio poderoso para salvar, pero debemos invocar su nombre hoy mismo. Y como leemos en Lucas capítulo 11 y versículo 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y a ti que mucho has recibido, si tu corazón no te condena, si formas parte del pacto y tu nombre está en el libro, si la sangre del Cordero ha firmado ese pacto, y tu confianza está verdaderamente bien fundada para con Dios, pregúntate y considera si sabes las muchas responsabilidades de tu privilegiada posición. Alaba diariamente a quien te llamó de las tinieblas a la luz y vigila tu ser interior. El formalismo está siempre listo para saltar a tu alma, como las ranas en Egipto, que llegaron hasta la cámara del rey. Vela, permanece alerta, lee la Biblia ahora, vigila tu vida familiar, tu religión de domingo. Recuerda que nada hay tan bueno y espiritual para que no podamos contraer hábitos formalistas acerca de ello, ni tan piadoso que no pueda sufrir una seria caída. No nos confiemos, miremos hacia adelante, esperando la venida del Señor. Las mejores cosas, todo lo mejor,
Todo está por llegar, Cristo viene. El tiempo del dolor y la tentación habrá pasado pronto. Si estás sufriendo, sabe que el juicio y la recompensa de los santos pronto lo compensará todo. Descansemos en la esperanza de aquel día. Trabajemos, permanezcamos alerta y miremos al frente. En todo caso, ese día habrá algo que queda muy claro. Nunca hubo una sola hora de nuestras vidas en que entregásemos nuestro corazón demasiado enteramente a Cristo. Pero Cristo sí lo hizo. Oremos.